Listo. Bueno, muy bien. Buen día. Entonces, continuando dentro del curso de Suelos 1, que hemos llamado también Pedología, recuerde que estamos en la unidad 2, que estamos hablando de la génesis del suelo, de la formación del suelo, y ya hemos hablado sobre las definiciones del concepto suelo, estuvimos hablando sobre los factores de formación del suelo. Hicimos una clase sobre los procesos que podemos llamar globales de formación del suelo, y hoy vamos a ver dentro de esos procesos de formación unos que hemos denominado procesos especiales. ¿Este marcador se ve bien o lo cambiamos? Sí, no, está bien. Listo. Bueno, procesos especiales. Estos procesos especiales son dos, que igual los podríamos enmarcar dentro de los procesos globales, pero los vemos aparte porque digamos que son de los más polémicos, por ejemplo, y de los más relevantes para la formación del suelo, en términos de que son parte del ciclo de destrucción y formación del suelo. Bueno, estos dos procesos que vamos a ver, entonces el primero se llama meteorización. Como les digo, estos dos procesos especiales no dejan de ser procesos como tal, en tanto esta meteorización podríamos enmarcarla dentro de un proceso de transformación, de los procesos de transformación que vimos, ¿cierto? Es un proceso de transformación. Recuerden que los procesos de transformación son procesos que ocurren dentro del perfil de suelo sin salir del suelo. Y el otro proceso especial que vamos a ver es el proceso de erosión. Este proceso de erosión también perfectamente lo podríamos haber visto dentro del grupo de los procesos de pérdidas. Sí, porque igual la erosión es una pérdida de suelo. Hay erosiones físicas cuando las partículas del suelo se desprenden y se transportan, y hay erosiones de tipo químico cuando un exceso de uso de fertilizantes, generalmente por una causa antrópica, erosiona el suelo. Un derrame de petróleo, por ejemplo, entonces es como la muerte del suelo. Entonces digamos que esta erosión tiene varias causas. Muy bien, pero repito, los vemos aparte porque son, digamos, dos procesos algo polémicos, sobre todo este de la erosión. Vamos a ver que al final de que veamos este tema de la erosión, de pronto nos dejamos de dar un poquito de látigo y decir, no, es que nosotros estamos erosionando esto, es que si nosotros nos quedamos quietos esto no se erosiona. No, igual, la erosión es un proceso natural, y vamos a ver quién causa la erosión. Y ahí cuando veamos cuáles son los agentes que causan la erosión, ahí nos vamos a dar cuenta que eso es un proceso natural. Así nosotros aquí nos sentemos a rezar con Monseñor Willes, con la camándula, y nos quedemos quietecitos y no toquemos esto, la tierra se erosiona, porque este paisaje que vemos acá, las colinas, las montañas, los valles, todo eso es proceso de una meteorización inicial y luego una erosión. ¿Listo? Muy bien. Bueno, entonces empecemos por la meteorización, por este proceso de meteorización. Bueno, entonces la meteorización la definimos como un proceso por el cual las rocas se rompen y se descomponen. Bueno, ¿y por qué recuerden que estamos viendo estos procesos? Porque siempre reiteramos, de los 11 grupos grandes o órdenes de suelos que vamos a ver, 10 se derivan de rocas. Y para que haya suelo, que es un material terroso y que vamos a ver que se forma
o que ocurre un fenómeno para formar una estructura, un terroncito que lo podemos llamar por ahora. Entonces el primer paso para que haya suelo es que tiene que haber una meteorización. ¿Listo? Muy bien. Entonces la meteorización es el proceso por el cual las rocas se rompen y se descomponen por la acción de agentes externos. O sea, una roca es atacada por unos agentes externos. Es un evento que se desarrolla in situ, es decir, en el sitio. Por eso decimos que este proceso de meteorización puede ser, podemos enmarcarlo dentro de los procesos de transformación. Y recordemos que los procesos de transformación son cambios en los materiales físicos y o químicos que ocurren dentro del perfil del suelo sin que los materiales o los procesos de transformación salgan de él. Entonces, por lo tanto, podemos decir tranquilamente que el proceso de meteorización es un proceso in situ. ¿Y in situ qué significa? No hay transporte, no es que no haya movimiento, no, porque cuando, por ejemplo, vamos a ver que hay una meteorización biológica y si la meteorización o la transformación la hacen los microorganismos, pues obviamente tiene que haber movimiento, pero lo que no hay es transporte de materiales, se descomponen y el proceso queda ahí quieto. Muy bien. Esta meteorización podemos, o sea, tiene varias formas de meteorización. Una primera forma de meteorización es la meteorización mecánica. Esta meteorización mecánica, la descomposición de las rocas no lo hacen factores biológicos, sino factores inertes o físicos, por llamarlo de alguna manera. Esta mecánica también tiene una subdivisión y, por ejemplo, una de la descomposición o de los factores que más descomponen rocas, que rompe rocas, es, por ejemplo, los deltas de temperatura. Los deltas de temperatura que actúan sobre las rocas tienen esa capacidad. Entonces, por ejemplo, por los deltas de temperatura, nosotros podemos tener, digamos, este fenómeno. Nosotros podemos tener una roca, listo, que tenga una grieta, que tenga grietas, ¿ya? Y sobre estas grietas o dentro de estas grietas se acumula agua, listo. Y cuando el delta de temperatura es muy bajo, ¿cierto? Recordemos que el agua se congela por debajo de los 0 grados Celsius. Esto puede ocurrir en los desiertos, por ejemplo. Entonces, cuando el agua entra en estas grietas y se congela, recuerden que el agua, cuando se congela, se expande. Y cuando se expande, rompe. Entonces, hay un primer rompimiento de estas rocas de forma mecánica debido a la baja temperatura, ¿cierto? Este tipo de meteorización, cuando la temperatura baja, el agua se congela, se expande y rompe, es llamada gelifracción. ¿Listo? Muy bien. Como estamos hablando de la meteorización mecánica por un delta de temperatura, ocurre el fenómeno contrario. ¿Listo? Y es cuando hay esto es cuando las temperaturas son muy bajas, y cuando las temperaturas son muy altas ocurre el siguiente fenómeno. Recuerden que cuando las rocas se están formando, generalmente, pues en este caso más concretamente, o el fenómeno se puede dar con mayor, se puede evidenciar, es cuando son rocas ígneas, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando el magma está fluyendo? Lleva minerales, pero también lleva gases, ¿listo? Y esos gases se quedan dentro de la roca. Cuando la temperatura es muy alta, entonces, ¿qué pasa con los gases? Cuando los gases con la temperatura empiezan a tratar de expandirse, ¿listo? ¿Y qué pasa?
empiezan las rocas a hacer como que se descascaran. Entonces empiezan a perder las capas superiores. ¿Y por qué pierden las capas superiores? Porque se van separando como cuando usted está pelando una cebolla de huevo. Porque entre esas capas hay gases que empiezan a crecer, que empiezan a expandirse y empiezan a levantar las capas de las rocas. No es un nombre muy técnico, pero para que lo llamemos de alguna manera es como un acebollamiento. ¿Listo? Es un rompimiento de esas capas que va rompiendo la roca y la va dejando pues cada vez en fracciones más pequeñas. Obviamente este es un fenómeno que ocurre en las zonas áridas, cuando en los desiertos la temperatura baja por debajo de 0 grados Celsius, pero en el día vuelve y queda así. Entonces son fenómenos que se dan en varias partes. También uno ve en muchas zonas cuando hacen por ahí taludes y todo que esto ocurre. Ya usted ve que las capas de las piedras, de las rocas, se van descascarando y es por este fenómeno. Muy bien. Hay otra meteorización mecánica que es por efecto de las raíces de las plantas, ¿cierto? Las raíces igual nosotros podemos tener aquí un árbol, ¿ya? Y aquí tener rocas y la roca está fracturada, la raíz del árbol penetra por esa roca y también la va descomponiendo o la va partiendo, la va disgregando. Este es un problema que se trata en un texto, creo que se llama El árbol urbano, sobre el problema de los árboles en los ornatus, de las urbanizaciones, de las casas, y que esto se vuelve un problema, pero que hay que solucionarlo. Entonces, por ejemplo, los constructores de urbanizaciones, ¿cierto? Ellos tienen que entregar cierto porcentaje de árboles sembrados, zonas verdes, ciertas zonas ecológicas, pues como se llaman los capitanes planeta, ¿cierto? Entonces, claro, ellos no pueden sembrar árboles nativos de raíces pivotantes, geotrópicas, positivas, sino que porque la característica de esos árboles es que son de un crecimiento muy lento. Entonces usted tiene que entregar una urbanización dentro de un año, ¿cierto? Y va a sembrar un Guayacán que se demora 15 años. Pues les gusta de sembrar cosas que sean rapiditas, árboles, especies que sean rapiditas. Y digamos que casi son todas introducidas, y digamos que la ventaja de esos árboles que son introducidos, que no son de acá, es un crecimiento muy rápido, pero tienen una raíz que son adventicias o laterales, rastreras. Listo, no tienen una raíz como esta, por ejemplo. Este podría ser como un Guayacán, ¿cierto? Este tipo de árboles tienen este tipo de raíz, pero son árboles que crecen muy rápido, entonces a los urbanizadores les encanta. Pero ya después, ¿qué pasa? Que llegan aquí, a las zonas donde están las casas, a los cimientos de las casas, y empiezan a haber esos problemas, o en las vías de levantamiento de eso. Entonces esto hay que corregirlo. El profe nos comentaba en un tiempo, cuando vimos eso, que lo que estaban haciendo realmente para manejar este tipo de cosas es que colocan unas tuberías, o lo que llamamos unos atenores amplios. Listo, esos tubos que son utilizados para las alcantarillas, para encauzar los lechos, las quebradas, utilizan uno de estos y al interior le colocan un sello, porque eso viene siempre poroso. Otros utilizan materiales sintéticos como el PVC, pero entonces esto le hacen un recubrimiento con barniz o con alguna cosa que no permita que los pelos absorbentes se metan por los poritos. ¿Y qué pasa? El árbol tiene este crecimiento y, como dice el dicho, que vaca ladrona no olvida el portillo, él recuperará su comportamiento, pero cuando recupera su comportamiento, ya las casas o los cimientos de las casas están por encima, o mejor dicho, cuando el árbol recupere su comportamiento,
ese comportamiento de tirar las raíces laterales ya estará por debajo de los cimientos de las casas, ¿cierto? Entonces, este es un manejo que se le hace al árbol urbano cuando está cerca de las edificaciones. Pero bueno, lo que teníamos que ver era que estas raíces también son una causa de meteorización o de descomposición de las rocas. Muy bien. Esto también era para que Jorgito entendiera de que para qué es que sirve estudiar, ¿cierto? Que todo lo que estudiemos como ciencia aplicada tiene que ser aplicable, que nos sirva de algo, porque si no, una ciencia por la ciencia no tiene sentido. Muy bien. Otra forma de meteorización es la meteorización química. Esa meteorización química es básicamente el efecto de la lluvia ácida sobre materiales calcáreos. Entonces, por ejemplo, la lluvia ácida, ¿qué tiene? La lluvia ácida la lluvia no es ácida, sino que se vuelve ácida cuando va precipitando y va arrastrando los carbonatos, los carbonos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la lluvia ácida es este fenómeno. Hay carbonatos de calcio, más agua, más CO2. Esta es la lluvia ácida. Creo que Petro la va a disminuir. Eso fue lo que dijo, que iba a disminuir la lluvia ácida. Vamos a ver cómo va a ser. La lluvia ácida que cae sobre carbonatos es lo que forma el bicarbonato de calcio. Entonces tenemos que ya se forma el calcio más el ácido carbónico y esto es el producto. Esto es una transformación de que hace la lluvia ácida sobre materiales calcáreos. Obviamente esos materiales deben estar, digamos, expuestos para que esa lluvia pueda, digamos, afectarlos. Ahora, ¿dónde habrá, por ejemplo, más meteorización química que mecánica? Por ejemplo, en las ciudades, en las zonas muy pobladas, donde se queman muchos hidrocarburos, seguramente la lluvia ácida va a ser mucho más, va a ser mayor que, por ejemplo, en el Chocó. En el Chocó la lluvia ácida debe ser mínima, ¿cierto? Aunque obviamente también hay CO2. Pero, por ejemplo, en el Chocó la meteorización debe ser más mecánica por raíces que química por lluvia ácida, ¿cierto? Muy bien. Y una tercera forma de meteorización es la meteorización biológica. Aquí creo que Leo nos debe una investigación sobre los microorganismos, ¿cierto? Porque ese es, digamos, esta meteorización biológica está muy restringida a microorganismos detríticos. Microorganismos. Ah, sí, nosotros ya salimos de esa duda. ¿Esos son los mismos detritívoros, sí? ¿O son... Sí, lo que pasa es que era para diferenciarlo de los microorganismos, por ejemplo, los que transforman y descomponen materia orgánica, saprófitos. ¿Cierto? Entonces, estos detríticos podríamos decir que son microorganismos que atacan solo materiales no inorgánicos, pues por llamarlo de alguna manera, ¿cierto? Entonces, esta meteorización biológica tiene que ver con esa acción de los microorganismos detríticos. Entonces, obviamente, en el Chocó debe haber mucha meteorización biológica, debe haber poca meteorización química y debe haber mucha meteorización mecánica, pero por raíces, ¿cierto? En otras zonas habrá otro tipo de meteorización. El caso es que observemos aquí que la descomposición de las rocas es por agentes que estemos o no estemos nosotros, se dan, ¿cierto?
siempre habrá meteorización mecánica, siempre habrá un delta de temperatura, siempre habrán raíces, siempre habrá lluvia ácida. Esta lluvia ácida, que es que nosotros, que es que vea, que es que estamos produciendo un exceso de CO2 y no sé qué, bueno, no sé, pero es que si no hay, este CO2 siempre va a estar presente, recuerden, este CO2 siempre va a estar presente. ¿Por qué siempre va a estar presente este CO2? Porque si no hay CO2, no hay plantas. Porque esta es la molécula que respiran las plantas, la molécula que toman las plantas. Si no hay CO2, no habría, digamos, plantas y obviamente no habría nada. ¿Listo? Recuerden que para mí esta es la molécula de la vida. Porque esta es la molécula que toman, la única molécula que toman las plantas. Por las hojas. Muy bien. Nosotros podemos colocar una planta, podemos hacer un imaginario, hacer un experimento en una cámara, en una urna, y colocar una planta con microorganismos de Leo, con los fertilizantes que me gustan a mí, podemos traer a Monseñor Willes que le eche la bendición, todo ese cuento, y una cámara en ausencia de CO2 y la planta se muere. Profe, entonces digamos nosotros, pues ahí me llegó porque me estoy leyendo un libro que sale en ese tema que lo único que produce como tal todos los órganos es CO2 y que mucha gente se enfoca más bien en respirar que en mantener un equilibrio en el CO2 adentro, porque es más importante mantener el equilibrio del CO2 que del oxígeno adentro. Claro, es que el oxígeno real parece ser que es un subproducto del CO2. ¿Cierto? Es que el CO2 tuvo que haber existido desde siempre, porque fue la molécula o es la molécula a la cual se adaptó todos los organismos que hay en el planeta Tierra. Y es la molécula que toman las plantas para hacer los carbohidratos y su proceso de fotosíntesis. O sea que esa molécula, primero debe ser la más abundante. Segundo, debe ser pues la más amigable con nosotros, porque es que mire la cantidad de plantas que hay. Y una planta, recuerden, sin CO2 no vive. No vive. Está primera que nosotros los humanos. No, claro. Entonces tuvo que haber, o sea, inclusive la atmósfera de nosotros es una atmósfera rarísima, ¿cierto? Pero nosotros nos acostumbramos a vivir en ella, ¿cierto? Y las plantas, imagínense, se adaptaron a vivir de esta molécula, ¿cierto? Recuerden que la planta toma el CO2 por los estomas, por las hojas, lo lleva, hace la lisis, rompe esta molécula con el agua y forma los carbohidratos. Entonces, esa es la molécula de la vida. Entonces, y el oxígeno, ¿de dónde sale? De aquí, de esta molécula de CO2. Y nosotros tratando de combatirla, y Petro es que la va a acabar. Hombre, por Dios, no, es que... Bueno, pero el pueblo tiene los gobernantes que se merece. Vamos a acabar con el CO2. Es acabar con la vida, básicamente. Bueno. Pero si es algo natural que Dios dejó, no lo acaba el hombre. No, eso, además de eso, además pretender acabar con un proceso natural de la Tierra, de este planeta, es parte de lo que siempre hemos hablado. La ignorancia del hombre es atrevida, ¿cierto? Es atrevida, ¿cierto? Uno decir que es de izquierda con más de 1.000 millones de pesos en el bolsillo, o sea, él tendrá la plata en el bolsillo izquierdo. ¿Eso será lo que quiere decir o qué? Pues porque es que, bueno, en fin. Eso es lo que esperamos. Don David, ¿sabe qué? Lo va a invitar a montar en el tren elevado desde Buenaventura hasta Barranquilla, que es el que va a hacer. No, yo estoy esperando. Estoy esperando tres cosas. Primero, montar en ese tren. No, es que yo pago como sea el tiquete y llevo fiambre porque eso siempre es larguito. Siempre es larguito. Segundo, espero ser atendido por uno de los 10.000 médicos que va a contratar. Para al menos que allí me ponga una curita. A usted viene de cuenta de Petro, venga pues póngame una curita siquiera. Y tercero, espero tener un carro eléctrico porque va a acabar con el petróleo, ¿cierto? Excelente.
y es economista. Y un economista diciendo que va a acabar con el petróleo. Bueno, sigamos. Ese es amigo de Monseñor Willes. Un izquierdoso dándole gracias a Dios. Ay, fue pucha. En fin, bueno. Muy bien, entonces ya vimos la meteorización. Bueno, ya hicimos la pausa activa. Ahora sigamos aquí, que es lo que nos interesa. Sigamos estudiando suelos y dejemos a esa gente que se enloquezca ahí con el poder, con el egocentrismo, con todo. A ver. Es como casi política. Ah, Pero el carbón, o sea, el carbón es uno y el Sí. petróleo es otro. O eso viene de la misma raíz. todo viene de lo mismo. O sea, el petróleo es como la base. Son fósiles. Son fósiles que tienen estructuras carbonadas. Listo. Entonces, el carbón, digamos que se forma antes que el petróleo. ¿Ya? Entonces, primero ¿qué tiene? Si nosotros hubiéramos dejado, por ejemplo, el Cerrejón, allá en La Guajira, que es una mina de carbón a cielo abierto, la más grande del mundo, a cielo abierto, por los que la pelean tanto todos. Si nosotros hubiéramos dejado eso allí y hubieran pasado otros millones de años y eso hubiera ido más hacia el centro, recuerde que a medida que vamos hacia el centro de la Tierra aumenta la presión y la temperatura. Y la presión y la temperatura hubieran ocasionado que toda esa masa de carbón que hay ahí, ¿cierto?, se hubiera vuelto petróleo. Recuerde que el petróleo es un hidrocarburo, o sea, tiene hidrógeno, agua y carbono. ¿Listo? Entonces, igual, todo eso son lo que pasa. El carbón es como un túnel. Como un túnel. Que primero está el carbón, después se compone el carbón y se convierte En petróleo, se puede convertir en petróleo, pero ¿para qué tuvo que haber habido? Un depósito de carbono grandísimo, grandísimo, ¿cierto? Bosques, animales, o sea, todo lo que tenga cadenas carbonadas, ¿cierto? Por ejemplo, el Cerrejón. Si ustedes observan el Cerrejón que queda allá arriba en La Guajira, por aquí, ¿cierto? Aquí está la mina del Cerrejón. Para que haya carbono, tuvo que haber habido árboles, ¿cierto? Aquí, si ustedes observan un buen mapa de Colombia, ustedes podrán observar que uno es capaz, ahí como después de la Sierra Nevada, hacia la parte de Uribia, por ahí por esos lados, uno es capaz como de partir así y sacar este pedacito de La Guajira. Cuando vimos el primer video, cuando vimos microplacas tectónicas, una cosa son las placas tectónicas grandes, cuando era el Pangea, después se dio en la Eurasia y Gondwana y después en los diferentes continentes. Pero dentro de los continentes hay terrenos hay placas que son más pequeñas. Esto seguramente había estado un bosque inmenso, pudo haber sido un ecosistema de manglar, ya, pero La Guajira es como una microplaca que se levantó y esto se aisló, y esto quedó casi sin agua, se generó ese desierto, y ahí hay una cantidad de carbón. Si no tuviéramos dejado, el problema no, la característica es que quedó muy en superficie, ¿cierto? Pero si eso hubiera quedado más profundo, ¿cierto? También el petróleo se origina de unos materiales que son unas arcillas bituminosas, ¿cierto? Cuando veamos lo del fracking, vamos a ver cómo se forma el petróleo, ¿cierto? Cuáles son parte de esas, pero todo eso tiene un origen que son materiales orgánicos, y materiales orgánicos son materiales que tienen carbono, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces ahora, cuando veamos lo del fracking, vamos a estudiar un poquito más sobre ese asunto del petróleo, de los materiales orgánicos y de dónde viene todo eso. Muy bien. Entonces el segundo proceso especial que vamos a ver es la erosión. ¿Listo? La erosión es la fase del proceso natural de denudación de la tierra, de desgaste de la tierra. Ojo, es un proceso natural de desgaste de la tierra.
Recordemos, si es natural, estemos o no estemos nosotros, se da. Muy bien. Que comprende el desgaste de la superficie terrestre mediante la acción mecánica de los materiales detríticos transportados. O sea que primero tiene que haber meteorización y luego ocurre la erosión. La meteorización es la transformación de unos materiales in situ. En cambio, la erosión implica transporte. ¿Qué quiere decir transporte? Transporte de estos materiales meteorizados. Por eso son complementarios y por eso los vemos aparte. Entonces, nosotros podemos tener, por ejemplo, una roca inmensa, paisaje semiplano. Recuerden que en la naturaleza el plano no existe, una invención del hombre. Y esto con el tiempo, los factores de formación, los procesos, se va transformando, se va meteorizando, se va descomponiendo y por efecto, no, pero no podemos decir esto todavía porque dañamos la sorpresa. No, ahorita miramos eso. Cómo se forman los paisajes colinados, las montañas, todo este cuento. Muy bien. Entonces, la erosión es el transporte de los materiales detríticos que son meteorizados por esas tres formas que vimos ahí. Muy bien. ¿Quién transporta estos materiales? Entonces, por eso la erosión es un proceso natural, ¿ya? Y la erosión tiene dos agentes básicos, que son el viento y la lluvia. Entonces, por eso nosotros no podemos controlar ni el viento ni la lluvia. En tanto, son dos procesos que son independientes del ser humano. Que nosotros podamos acelerar en algunas partes del mundo ese proceso erosivo, sí es posible, pero que la erosión es antrópica, solo y exclusivamente antrópica, no. Muy bien. Entonces hay una erosión que la vamos a denominar eólica. ¿Listo? Eso significa que es una acción, que es una erosión causada por el viento, Y es el efecto causado, un efecto abrasivo que causa el viento cargado con partículas superiores a 0.5 milímetros. Obviamente, esta erosión eólica es mucho más fuerte en zonas donde haya escasez de vegetación y donde la evaporación sea mayor que la precipitación, o sea, en zonas muy secas, ¿cierto? Nosotros no percibimos esto, pero si usted está en La Guajira, en la Tatacoa y ventea, digamos que usted ese vientecito al principio lo soporta, pero ya después le empieza como a pegar con partículas que el viento va llevando, y va raspando o va haciendo una acción abrasiva sobre la tierra, sobre la superficie de la tierra. En el desierto ustedes ven este comportamiento de las dunas, ¿cierto? Es un año y medio, 2 años fue que llegó una precipitación del Sahara, del desierto del Sahara. Y esta forma de las dunas es esto, o sea, el viento empieza, digamos como dicen, empieza a ventear, ¿cierto? Entonces empieza el viento, trae, digamos que mucha energía y empieza a involucrar partículas dentro de su masa de aire, pero llega un momento en que tiene tantas partículas que tiene que depositarse. Entonces vuelve y arranca y vuelve y deposita, ¿cierto? Entonces esa acción abrasiva y de acumulación de la erosión eólica, ¿cierto? En zonas pues con atmósferas secas y con ausencia de vegetación. Y hay la erosión, digamos más fuerte que no podemos evitar, ¿cierto? Podemos manejarla, pero es la erosión causada por el agua, o sea, la erosión hídrica. Esta erosión hídrica que es causada básicamente por la lluvia, ¿cierto? Nosotros
sí podemos manejar un poquito más este tipo de erosión hídrica. Pero esta erosión hídrica empieza o tiene una fase, tiene dos fases. Primero es, bueno, aquí es por el viento y aquí es por la lluvia. Entonces, ¿cuáles son los dos agentes naturales causantes de la erosión? El viento y la lluvia, los cuales no dependen de nosotros. Muy bien. Esta erosión, bueno, seguramente los ambientalistas quisieran que nosotros colocáramos aquí la erosión antrópica. Vamos a colocársela. Pues, ¿qué le hace? Eso no nos quita nada, vea. Erosión antrópica causada por el malvado Homo sapiens. Creo que ya nos quitaron, éramos Homo sapiens sapiens, creo que ya nos quitaron un sapiens, ¿cierto? Y yo creo que nos debemos de quitar este otro. ¿Cómo queda? Quedamos así, Homus brutus, debíamos de ser así, Homus brutus, debíamos de ser así. El hombre que ha acabado con todo. No, y mejor dicho, bueno. Entonces, esta erosión hídrica tiene dos pasos, dos etapas que son fundamentales. La primera la vamos a llamar un splash, o también la podemos llamar un salpicamiento, por salpicamiento. Listo. Y ese es, ustedes no sé si han notado o han percibido alguna vez cuando empieza a llover que se levanta como un polvito, uno dice, uy, me va a dar gripa, o siente uno que siente, eso no, eso es polvo, eso es partícula, ¿cierto? Eso no es el Espíritu Santo ni nada, es como, es partículas de suelo que se están levantando. ¿Listo? ¿Qué pasa? La gota cuando cae sobre una superficie, y si esta está desprovista de vegetación además, entonces ¿qué hace? Salpica, ¿ya? Y empieza cuando salpica, entonces empieza a levantar las partículas de suelo que están aquí en la superficie, ¿cierto? Por eso es que uno a veces percibe ese olorcito como de polvo que lo molesta a uno, ¿cierto? Por eso, en tanto, entre mayor sea la gota de agua, mayor va a ser el salpicamiento o el splash, ¿correcto? Por eso es que yo siempre nunca he podido entender por qué ve uno que en las zonas degradadas por minería o en los proyectos de manejo de zonas degradadas por minería, lo primero que hacen es que siembran unos árboles inmensos y uno ve eso todo pelado, pero los arbolitos para arriba, ¿cierto? ¿Qué hace una hoja? Una hoja es como una canoa. Pues usted, por ejemplo, cuando está empezando a precipitar, usted pues, ve las lluviecitas, pero mira la canoa y está bajando un chorro. Es porque, bueno, aquí cae una gotica pequeña, aquí una gotica pequeña, aquí otra, pero aquí ¿cuál sale? Sale una cosa de estas inmensas, ¿cierto? Y cae sobre el suelo que está descubierto. Por eso yo siempre he dicho, los procesos de manejo y recuperación de suelos degradados por minería deben empezar unos con una cobertura rastrera. Y después de que se establezca esa cobertura rastrera, empiece pues con los árboles de para arriba, ¿cierto? Bueno, esta primera parte que es el splash o el salpicamiento, lo que hace es golpear la superficie de la tierra, disgregar la estructura y generar detritos. Recuerde que la erosión es el arrastre o el transporte de detritos. Y detritos son, vamos a llamarlo como, ¿cómo lo podemos llamar popularmente? Arenas, migajas, polvo. El ejemplo claro de los detritos es cuando había el tablero de tiza, usted escribía con la tiza y abajo quedaba el polvito ese. Esos son detritos, son pedacitos muy pequeños de rocas y de suelo. Entonces esos detritos empiezan a generar detritos. El segundo paso, una vez que ha pasado el splash, o sea que esto es casi
que se genera cuando el aguacero o la precipitación está empezando, pero el segundo paso es la escorrentía. Entonces, ¿qué pasa? Miren, esta gotica golpea aquí y alcanza a disgregar o a generar algunos detritos que ya están ahí o los mueve y empieza a levantarlos. Pero cuando ya hay una cantidad X bastantica de estas gotas, entonces ya usted no tiene aquí un suelo descubierto, sino lo que tiene es ¿qué? Una lámina de agua. Y esta lámina de agua, ¿qué hace? Arrastra todos estos detritos. Y entonces, igual que el viento, cuando lleva inmerso, cuando involucra en su energía partículas de arena que van erosionando la superficie, igual esto pasa aquí, pasa igual, pero con el agua. Las partículas que van disueltas en esa lámina de agua van, digamos, puliendo o van erosionando o haciendo un efecto abrasivo sobre la superficie de la tierra. El agua sola es menos, digamos, abrasiva que cuando está inmerso con estas partículas. Un ejemplo claro es que, por ejemplo, usted puede parar en una quebradita que sea más o menos cristalina y usted es capaz de quedarse de pie. Pero si ya esa agua empieza a bajar con piedritas, con palitos, con roquitas más grandes, ya a usted le da dificultad porque ya la masa lo empieza a mover. Entonces igual, ¿cierto? Queda esta lámina de agua con detritos, es la que forma o es la que rompe o es la que va haciendo ese efecto. Y aquí siempre recordamos que uno pintaba los ríos por allá azulitos, con pescaditos, y uno salía después y decía, mierda, ese río donde es azulito, es amarillo, es negro, ¿cierto? Pocos ríos encuentra uno río claro, pero porque va sobre un material calizo que no, unas calizas que no tienen tanto desgaste, pero la mayoría de los ríos amarillos, ocres, café, ¿cierto? Negros, ¿qué llevan ellos? Llevan todos esos detritos, ¿cierto? Todos esos suelo, todos esos materiales arrastrados, primero ocasionados por un salpicamiento y luego arrastrados por una lámina de agua. Obviamente en zonas que están más desprovistas de vegetación, esto es mucho más agresivo que en zonas donde no hay vegetación. Muy bien. Esto quizás lo podamos ver por allá en un curso que veamos de manejo y conservación de suelos, pero por ejemplo, esta erosión hídrica, digamos que es más fácil de manejar que esta erosión eólica, ¿cierto? Porque de los factores que vimos, factores de formación del suelo, que vimos uno que se llama el relieve. ¿Listo? Y ese relieve, entonces, me está condicionando un proceso como este de la escorrentía. Porque, ¿dónde será más, en qué tipo de relieve será más agresiva la escorrentía? ¿En los planos o en los pendientes? Es decir, yo tengo, aquí da, yo tengo este paisaje, ¿listo? Yo tengo este paisaje y caen 70 milímetros de precipitación, ¿cierto? ¿Dónde será, dónde alcanzará mayor fuerza la lámina de agua? ¿En la zona 1 o en la zona 2? La lámina de agua. Claro, mayor velocidad y mayor... Mayor velocidad, sí. Sí. Aquí en la 1. Pero en la 2 ya se reúnen todas las aguas y el volumen es más alto, pero ahí el movimiento. Entonces, miren, entonces aquí vamos a suponer que es una zona que la talaron, que le hicieron este talud para hacer una vía. Listo. Entonces supongamos que aquí es una vía. Las Palmas, yo no sé, cualquier cosa de esas. Listo, una vía, ahí va una vía. Listo. Hicieron este talud, ¿ya?
Y esto es muy común aquí en la zona del oriente, bueno, donde hacen tantas vías, pero también donde rompen para los cultivos limpios. Y tenemos esta pendiente y vamos a tratar de manejar el splash y la escorrentía. Entonces, a ver, ¿con qué nosotros podemos manejar el splash? ¿Qué podríamos implementar para disminuir el splash? Si el splash es la gota de agua que pega sobre un suelo descubierto y rompe la estructura del suelo, ¿qué podríamos hacer ahí para controlar el splash? Coberturas vegetales, ¿cierto? Esa es una. Entonces, ¿cómo podemos manejar este? Con coberturas vegetales. Y ojalá rastreras, pues, ¿cierto? Bueno, coberturas, implica eso, ¿cierto? No son árboles, pues, no es un manejo forestal, son coberturas vegetales. ¿Y cómo hacemos para manejar la escorrentía que depende, o sea, que uno de los factores que la hace menos o más agresiva es la pendiente? Sería disminuir la pendiente. ¿Listo? Entonces aquí disminuimos la pendiente. Disminuir pendiente. Y la pendiente tiene también dos componentes, ¿cierto? Que es el ángulo de inclinación y la longitud. Entonces, para manejar la pendiente, para disminuir la pendiente, tenemos que disminuir el ángulo de inclinación y tenemos que manejar la longitud. Entonces, por eso es que nosotros, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Acuérdense, el terraceo de bajo costo. Entonces, miren esta longitud. ¿Listo? Miren esta longitud. ¿Listo? ¿Cómo disminuimos esta longitud? Pues hombre, no nos podemos ya de ir a la montaña, nada. Entonces, ¿qué hacemos? Vea, vamos a disminuir esto, vea. Vamos a hacer esto. ¿Listo? Entonces, este es el terraceo de bajo costo, recuerden. Este material que quitamos de aquí, lo ponemos aquí. ¿Listo? Y entonces aquí estamos disminuyendo la longitud y aquí el grado de inclinación. Entonces recuerden que estas terrazas, este pie de la terraza, lo hacemos ligeramente inclinado y aquí le hacemos un canal de drenaje. Ese canal de drenaje tendrá uno allá que colecte todos estos y encauzamos las aguas. Entonces así estamos disminuyendo la longitud y el grado de inclinación. Entonces, mire, pasamos de una cosa como estas a una cosa como estas. ¿Y a esto qué le colocamos? Coberturas vegetales. Y así estamos disminuyendo el splash y estamos disminuyendo la escorrentía y es un manejo, digamos, más adecuado del manejo o de la erosión hídrica por la lluvia. Sí. No sirve para las construcciones viales. He visto que hacen muros de contención y también le ponen como unos tubos para que drene todo el agua que ingresa de la superficie. ¿Eso estaría bien o de pronto...? Sí, lo que pasa es que es como depende también del material. También hacen unos Boscolver que son como unas estructuras que ustedes ven, unos tubos en cemento y unas varillas, ¿cierto? También hacen ese tipo de cosas, ¿cierto? Pero vea, este es un manejo muy económico. Hay algunas partes, hay algunas partes que aquí solamente le colocan la cobertura vegetal. Pero es que esa cobertura vegetal, porque miren, ¿qué pasó aquí inicialmente? Nosotros tenemos aquí una montañita, ¿cierto? Entonces el ocioso hombre dice, el Homo sapiens, dice, no, hagamos una vía para poder ir con la familia a pasear a Santa Fe de Antioquia bien rico en 10 minutos porque ya no tenemos tiempo y no quedamos de afán. Hagamos una vía. ¿Qué hacen? Rompen aquí la vía, ¿cierto? Pongamos que aquí rompen la vía. Listo. Pero este talud no lo pueden dejar así.
Listo. ¿Qué había aquí? Aquí seguramente había suelo, mucho, incipiente, poquito, cualquier, pero había suelo y aquí había cobertura vegetal y seguramente puede que había ya bosque y todo eso. Pero como eso no lo podemos dejar así porque este material, por ejemplo, puede ser muy arenoso, entonces se desliza fácilmente, o puede ser muy arcilloso y haber mucha precipitación, igual hay deslizamientos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cortamos aquí. Miren que cuando cortamos aquí prácticamente esta que era así en un principio, cuando cortamos aquí estamos quitando todo el suelo y estamos exponiendo un material donde todavía no hay suelo, donde todavía no hay microorganismos, donde todavía no hay procesos de génesis de suelo, por lo tanto establecer vegetación es muy complicado, ¿cierto? Entonces, colocar cobertura solo así vegetal, ¿cierto? Que a veces le colocan unos costales o a veces es complicado porque aquí no hay un material que reciba adecuadamente esa vegetación. Entonces uno ve que riegan algunos materiales con semillas, hay algunos que pegan, pero la mayoría no, porque no hay un material ahí que reciba esa vegetación. Entonces por eso ahora, es más fácil hacer ese terraceo, ¿cierto? Lo que pasa es que ahí empiezan a jugar los costos, ¿cierto? Ahora, y el tipo de material. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo una roca acá? Una roca muy, digamos, no tan meteorizada, una roca firme, ¿cierto? ¿Qué hacen los ingenieros? Dicen, no, ¿sabes qué? No nos vamos a poner a mover toda esa tierra, ¿cierto? Como los ortodoncistas. Venga, busquemos el huesito para clavarle el diente. Entonces, ¿qué hacen? Cogen y encuentran este material duro, ¿cierto? ¿Y qué hace? Meten unos tornillos, listo, le colocan aquí un anclaje y lo que están queriendo hacer es anclando todo este material de un material más sólido, ¿cierto? Entonces empiezan a tirar cuentas de cómo ganamos más platica. A ver, le ponemos no, con aquel no, entonces vea, comamos más platica aquí. Pues dice uno, pero no, ellos son muy honraditos todos. Entonces, hay muchas maneras de tratar estos materiales, ¿cierto? Por ejemplo, también depende del material parental, de la resistencia de esto, ¿cierto? Si son materiales muy, muy frágiles, muy deleznables, muy arenosos, seguramente esto no funcionará, ¿cierto? Esto debe funcionar para materiales que son más compactos, más arcillosos, más... Pero a mí me parece que la opción siempre será mucho mejor disminuir las dos cosas, el splash y la escorrentía. Con este tipo de cosas, ninguna de las dos la disminuimos. Esta es una obra más civil. Esta es una obra, digamos, que pretende mitigar los factores, que pretende mitigar los agentes causales de la erosión hídrica, ¿cierto? Que es el splash y la escorrentía. Esto pretende mitigar otro factor que puede ser el material parental o no sé qué, pero ahí no estamos tratando estos dos factores, estas dos causales. Ahí con lo que hacías de la escorrentía, por ejemplo en cultivos como el de maracuyá, que la raíz es tan superficial, ¿cierto? Digamos que está en una pendiente, una ladera. Pero obviamente va ocurriendo una erosión hídrica, ¿cierto? Sí. Y creería que también se arrastra el material, los microorganismos, todo. nutrientes de todo. Entonces en esos establecimientos de cultivos es bueno hacer un manejo de cunetas. De trinchos, por ejemplo. Para evitar, no sé, para que se lleve el agua por un lado y no se lleve todos los componentes de... Sí, vea. Sí, vea. Digamos que eso es parte de lo que podríamos ver en ese curso de manejo y conservación de suelos, porque yo vi es que manejo y recuperación de suelos, no recupera un suelo. Si un suelo se pierde, se recupera un reloj, se recupera una cosa, un objeto robado, pero un suelo no. Y entonces hay que conservarlo. Entonces, mire, por ejemplo, ese es un aspecto muy importante para manejar, por ejemplo, la escorrentía. Y es lo siguiente, es los diseños de los sistemas de siembra. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tenemos una cosa como con buena pendiente, ¿ya? Entonces usted puede sembrar en cuadro,
Listo, entonces aquí puede colocar un arbolito, aquí puede colocar otro, aquí otro, aquí otro. Entonces, así, listo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que usted ya identificó? Que por aquí se van formando como unas cunetas. Porque, claro, por aquí empieza a correr el agua, por este, sí, empieza a correr el agua y empieza a hacer unos socavones, ¿ya? ¿Qué se hace para manejar esto? Entonces ahí es cuando hacemos una siembra que se llama en 3 bolillos, ¿ya? Que no solo pretende mitigar esto, sino que aumenta como en un 13% la cantidad de plantas por hectárea. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos esto. Una aquí, otra aquí. Una aquí y otra aquí. Y la otra ya por aquí. Entonces, usted puede observar, vamos a ponerle otro surco acá. Esta es una siembra en 3 bolillos. Eso significa, mire, que es en triángulo, ¿ya? Entonces, mire, el agua que empieza a coger velocidad por aquí, ¿choca contra quién? Contra este árbol, entonces ya disipa la energía, entonces ya no coge esa velocidad y esa cantidad de agua que puede coger cuando es un sistema en cuadro, ¿cierto? Entonces esto se llama una siembra en 3 bolillos. Lo que pretende es que el agua que se va acumulando aquí no coja esa fuerza, pegue contra esta y se disipe y vuelve y arranque. Entonces ese es un sistema de siembra que pretende aumentar la cantidad de plantas por unidad de siembra y disminuir la escorrentía cuando estamos en zonas de ladera, de pendiente. Pero ahí, no, ahí también habría, digamos, una pequeña erosión. Sí, no, también. No, también. O sea, la erosión hay. Sí, cierto. Obviamente podemos disminuirla. Si ustedes viajan entre Marinilla y el Peñol, entre Marinilla y el Santuario, y usted ve que la gente son unos paisajes así colinados, y la gente ara todo esto, todo lo ara y lo vuelve nada con el tractor. Por la tarde precipita, caen 60, 70 milímetros y usted va a ver todo ese suelo allá abajo en la autopista. Todo esto que araron aquí termina allá abajo en la autopista. Entonces, siempre va a haber erosión. Podemos acelerarla, sí. Podemos disminuirla también, ¿cierto? Pero siempre va a haber erosión, ¿cierto? Bueno, entonces aquí tenemos vistos ya, damos como por terminado este tema de los procesos especiales de la meteorización y la erosión. Complementario, ¿cierto? No hay erosión sin meteorización. Y son los causantes, digamos, de la formación del paisaje terrestre, de la formación de la geomorfología, pues. Muy bien. Hacemos una pausa.